Hace un tiempo hice un video hablando de cómo era México en el mundo mágico, y lo cierto es que casi no había información, pero esto era de esperarse. Rowling no es de ese país, por lo que es natural que ella no conozca a fondo el cómo podría explotar los temas sobrenaturales que se pueden encontrar en dicha nación. O tal vez me equivoque, y Rowling solo estaba dando indicios de lo que podríamos encontrar en las siguientes entregas de Animales Fantásticos. Como todos sabemos, dentro del universo de nuestro héroe mágico existen sus propios cuentos para niños, como Babbity Rabbity y su cepa carcajeante, la fuente de la buena fortuna, el corazón peludo del brujo, o el relato más famoso de Bey del Bardo, la fábula de los 3 hermanos. Dicha fábula nos presenta a 3 hermanos magos, quienes por azares del destino se toparon con nada menos que la mismísima muerte en persona. Esa vez, la muerte tenía pensado terminar con las vidas de ese trío, y para hacerlo, esta fingió premiarlos, dándoles elementos mágicos muy poderosos, con la esperanza de que estos hermanos murieran por usarlos. Dichos instrumentos eran la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Al final, la muerte logró tomar la vida de 2 de esos hermanos, pero tardó muchos años en encontrar al mago que le pidió la capa de invisibilidad. Esos objetos fueron conocidos como las reliquias de la muerte, y se decía que quien los obtuviera se convertiría en el amo de la muerte. Se sabe que Dumbledore y Grindelwald estuvieron buscando por mucho tiempo las reliquias, con la esperanza de desatar un poder inconmensurable para someter a la humanidad no mágica y lograr hacer un mundo mejor para los magos. Esto nunca sucedió, claro, y luego de un tiempo, el propio Dumbledore aseguró que lo que pasó con los hermanos Peverell fue que estos no es que se toparan con la muerte, sino que ellos crearon sus herramientas mágicas luego de mucho tiempo trabajando y experimentando. Pero yo tengo una teoría diferente, y para explicarla, primero tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, como ya muchos sabrán, existe la teoría de que los primeros magos que existieron, o sea, los primeros seres humanos que desarrollaron poderes mágicos, fueron personas que tuvieron algún contacto con seres superiores, ya fueran espíritus de la naturaleza o deidades supremas. Segundo, los magos podían ver a las criaturas mágicas, algo que los muggles no podían hacer, pero tenemos que tener en cuenta que solo algunos magos pueden ver a un tipo de seres sobrenaturales, como lo son los Thestrals, esos corceles tan escalofriantes que solo podían ser vistos por magos que hayan visto la muerte y entiendan el concepto de esta. Y tercero, existen ramificaciones o variaciones dentro de los magos, pues existen los metamorfomagos, los leyerementes o los profetas. Si bien es verdad que muchos magos pueden hacer esas mismas cosas, también es cierto que existen esas divisiones entre los magos, pues hay algunos en los que algún atributo mágico resplandece más que sus otros dones. En el caso de los magos aztecas y mayas, creo que estos desarrollaron una visión mágica distinta, lo que les permitía a estos interactuar con la muerte. Esto no es tan descabellado si tomamos en cuenta que hay magos con poderes únicos, como los hablantes de Parcel. Solo un grupo muy reducido entre los hermanos mágicos pueden hablar con las serpientes. Se sabe que los aztecas y mayas entendían que la vida y la muerte eran indispensables, y algo que se sabe de la figura conocida como el Amo de la Muerte, quien además de ser alguien que había juntado las reliquias de la muerte, era alguien quien entendía el balance entre la vida y la muerte. Cito a Dumbledore: eres el auténtico amo de la muerte, porque el auténtico amo no busca huir de la muerte, acepta que debe morir y entiende que hay cosas mucho, mucho peores en el mundo que morir.
Como sabemos, existen los fantasmas en el universo de Harry Potter, que son los espíritus de magos que luego de morir, estos decidieron quedarse en el plano terrenal. Seguramente, los magos del resto del mundo hacen lo mismo, por lo que sería natural ver fantasmas en las civilizaciones prehispánicas. En dichas culturas, como en muchas otras, las brujas y magos no eran mal vistos y solían convivir entre los magos o no mágicos comúnmente. Quizás por esta razón, los aztecas y mayas aprendieron a respetar y esperar la muerte, pues según las palabras del espíritu de Sir Nicholas de Mimsy Parpington dijo, ser un fantasma es estar en una imitación pálida de la vida. Tal vez los espíritus aztecas y mayas les hablaron de eso a sus amigos vivos, y estos aprendieron que lo mejor es irse de este mundo luego de fallecer. Se sabe que el descubrimiento de América no fue una gran sorpresa para la comunidad mágica, quienes ya sabían de ese continente y al cual ya habían visitado en ciertas ocasiones. Quizás el trío de hermanos pensaron que debían darse una vuelta por el mundo, pero no quisieron ir a lugares cercanos, sino a los puntos más alejados que pudieran encontrar. Por eso llegaron al Nuevo Mundo y se encontraron con los aztecas, quienes les enseñaron algunos de sus conocimientos, los cuales emplearon para poder hacer artículos mágicos mejores que los que ya existían en su tiempo. El por qué los aztecas recibirían también a unos extraños de piel blanca podría ser por Quetzalcóatl, quien es considerado como uno de los dioses más importantes de aquel entonces, y el cual era descrito como un hombre de piel blanca. Quizás los aztecas habrían visto a los hermanos Peverell como enviados por Quetzalcóatl, lo que les facilitaría el aceptarlos sin muchos roces. Algo similar pasó con Hernán Cortés. Las bases de esta idea son: número 1, la capa de invisibilidad. Según Ron Weasley, estas son muy raras de encontrar, además de que se echan a perder con el tiempo, pero la capa de Harry Potter duró impecable por cientos de años. Número 2. La varita de Sauco era la varita más poderosa de todas. Esto fue posible, pues su núcleo era de pelo de cola de Testral, un animal que casualmente solo puede ser visto por magos que hayan visto la muerte de alguien y entiendan el concepto de la muerte. Número 3. La piedra de la resurrección. Esta tenía el poder de llamar a las almas de las personas ya fallecidas. Dentro de las religiones mayas y aztecas, estas tenían rituales y hechizos que hacían exactamente lo mismo. No existe ningún otro instrumento mágico que pueda hacer eso. A diferencia de las otras dos reliquias de la muerte, la piedra de la resurrección es realmente única. Creo que lo que sucedió es lo que dijo Dumbledore. Los hermanos Peverell buscaron la forma de crear sus instrumentos a través de experimentación e investigación, pero para poder rebasar sus horizontes, estos magos viajaron mucho más lejos de lo normal, llegando hasta el territorio de los aztecas, para aprender magia todavía más desconocida para los magos europeos. Al tener listas sus herramientas mágicas, el trío de hermanos regresaron a su hogar, y estos hablaron de los aztecas y su respeto por la muerte. De allí nacería el mito de que fue la muerte quien les entregó esos instrumentos. Aunque también podría ser que el mismo dios de la muerte azteca fuera quien les ayudó a los tres hermanos. Pero, ¿por qué pienso esto? Bueno, en la mitología, el dios de la muerte azteca, Mictlantecutli, a pesar de ser algo así como la oscuridad, en realidad no era un ser maligno, sino alguien que debía existir para que la vida fuera apreciada, pues solo se podía valorar la luz si la oscuridad existía. El reino de esta deidad prehispánica, el Mictlán, no era un lugar de tinieblas, ni un lugar de castigo, simplemente era la morada de los muertos. Quizás algunas almas que llegaban a la tierra y se daban cuenta de lo que sucedía, le hablaron a Mictlantecutli sobre los tres hermanos que llegaron desde el este. Mictlantecutli, quizás algo interesado, llegó a la tierra, y este les enseñó a los hermanos Peverell algunas cosas para crear sus reliquias. Se dice que los aztecas y mayas veían a sus deidades no exactamente como seres superiores, sino más bien como personas con superhabilidades, quizás porque ellos tenían una relación muy estrecha con esas deidades. De allí nacería la aceptación de estas civilizaciones por las brujas y los magos. Siendo los dioses aztecas y mayas tan amenos, podría ser que ellos no tuvieran muchos problemas en compartir algo de sus conocimientos, no solo con sus adoradores, sino también con magos de tierras lejanas, como muestra de amistad. Pero también podría ser que estos dioses tuvieran otros planes.
Quizás el motivo por el cual Mictlantecutli les ayudó a los hermanos Peverell a crear sus reliquias era para enseñar que la avaricia o el deseo de poder solo llevan a la desgracia. Por eso, el único que sobrevivió fue Ignotus Peverell, quien era el más humilde de los 3 hermanos. El motivo de Mictlantecutli para hacer esto podría ser el tratar de evitar una posible catástrofe futura que se desató por el deseo desmedido de oro y poder. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Crees que los hermanos Peverell llegaron al continente americano para poder aprender otro tipo de magia? ¿Piensas que los magos aztecas y mayas podían interactuar con la misma muerte? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.